Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos para que juntos podamos explorar esta historia de fe y transformación. La historia de Jacob comienza antes de su nacimiento, con una oración respondida. Su madre Rebeca había sido estéril durante muchos años y, siguiendo la tradición de su época, la incapacidad de concebir era un motivo de gran preocupación y tristeza. Isaac, su padre, oró fervientemente a Dios por Rebeca, y Dios respondió. Ella quedó embarazada, pero su embarazo no fue sencillo ni común. Desde el principio sintió movimientos inusuales en su vientre, como si dos fuerzas lucharan entre sí, y buscó respuestas en Dios, preguntando qué significaba aquello. Dios le reveló que llevaba en su vientre a dos naciones, a dos pueblos que se dividirían desde el principio, que el mayor serviría al menor y que cada uno tendría un destino distinto. Cuando llegó el momento del parto, nació primero Esaú, un niño fuerte, peludo y rojizo, que sería un hombre del campo, impulsivo y valiente. Poco después nació Jacob, agarrando el talón de su hermano, simbolizando su rol de suplantador y la promesa de que recibiría la bendición de Dios que parecía destinada al primogénito. Desde su nacimiento, Dios ya mostraba que había planes especiales para Jacob. Los hermanos crecieron con personalidades muy distintas. Esaú disfrutaba del campo, la caza y la aventura, mientras que Jacob prefería quedarse cerca del hogar. Era observador, paciente y estratégico. El tiempo pasó y un día, Esaú volvió de cazar exhausto y hambriento. Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. Esaú, movido por la necesidad inmediata, le pidió a Jacob un poco de comida. Jacob vio la oportunidad de un momento decisivo y le propuso intercambiar el plato de lentejas por su derecho de primogenitura, un derecho espiritual y sagrado que incluía la continuidad de la promesa de Dios. Esaú, impulsivo, aceptó sin valorar lo eterno y vendió su derecho por un instante de satisfacción. Esa acción aparentemente simple sería recordada por generaciones como la lección de que las decisiones apresuradas pueden afectar el destino para siempre. Más tarde, cuando Isaac estaba viejo y ciego, decidió bendecir a Esaú antes de morir. Rebeca, recordando la promesa de Dios, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición destinada al primogénito. Con cuidado, Jacob, disfrazado con pieles de cabra y siguiendo las instrucciones de su madre, llevó a su padre un plato de comida. Isaac, desconfiando por la voz pero engañado por el tacto, bendijo a Jacob, transmitiéndole la promesa divina que cambiaría la historia de toda una nación. Esaú, al descubrir el engaño, lloró y sintió rabia, pero la bendición no podía ser retirada. Este evento marcó el inicio de una serie de conflictos familiares y de la transformación espiritual de Jacob, quien comenzó a comprender que Dios tenía un plan más grande, incluso en medio de sus errores y engaños. El miedo al hermano y la consecuencia de sus acciones hicieron que Jacob tuviera que huir hacia Harán, a la casa de su tío Labán, iniciando una travesía no solo geográfica, sino espiritual, en la que cada paso estaría guiado por la fe y la obediencia a Dios, aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos. Jacob partió de su hogar con el corazón cargado de miedo, llevando consigo únicamente lo necesario y su confianza en Dios. El desierto se extendía ante él, árido y silencioso, y la noche caía mientras avanzaba. Cada paso era un recordatorio del error cometido, de la bendición que había recibido y del enojo de Esaú que aún temía. Llegó un momento en que el cansancio lo venció. El cuerpo le pedía descanso y el espíritu estaba agobiado por la incertidumbre. Encontró una piedra grande, la usó como almohada y se acostó en el suelo. La soledad y el silencio envolvían el lugar,
pero fue en ese momento de aparente abandono cuando Dios decidió revelarse de manera extraordinaria. Jacob tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. En su visión, una escalera se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En la cima estaba el Señor, que habló con palabras llenas de autoridad y gracia. Dios reafirmó la promesa hecha a Abraham y a Isaac, asegurándole a Jacob que la tierra donde dormía le sería dada a él y a su descendencia, que sus hijos serían bendición para todas las familias de la tierra, que estaría con él en su camino y lo protegería hasta cumplir cada promesa. Jacob despertó asombrado, comprendiendo que el lugar donde estaba durmiendo no era solo un sitio común, sino la casa de Dios, la puerta del cielo. Tomó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y la llamó Betel, la casa de Dios, haciendo un voto de fidelidad y dedicación, prometiendo que si Dios lo protegía y proveía, le daría el diezmo de todo lo que recibiera. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Aunque aún quedaban años de desafíos por delante, el encuentro con Dios en la soledad de la noche transformó su corazón y su perspectiva. Sabía que no estaba solo, que cada paso de su camino sería guiado y protegido. Con una mezcla de temor y esperanza, Jacob continuó su viaje hacia la tierra de Harán, hacia la casa de su tío Labán, donde su vida tomaría giros inesperados. Al llegar a Harán, Jacob encontró un pozo donde pastores daban de beber a sus rebaños. Allí vio a Raquel, la hija de Labán, y su corazón se conmovió. Era joven, hermosa y bondadosa, y Jacob quedó enamorado al instante. La familia de Labán lo recibió con hospitalidad, y Jacob comenzó a vivir con ellos, trabajando y esperando el momento adecuado para ganarse la mano de Raquel. Después de un mes, Labán preguntó qué deseaba como salario, y Jacob, sin dudar, pidió casarse con Raquel. Aceptó trabajar 7 años por ella, y esos años pasaron rápidamente para él, porque el amor lo hacía olvidar del tiempo. Sin embargo, la noche de la boda, Labán engañó a Jacob entregándole a la hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Al descubrirlo, Jacob quedó consternado, pero aceptó trabajar 7 años más por Raquel, movido por su amor profundo. Este episodio enseñó a Jacob sobre paciencia, perseverancia, y cómo a veces los planes de Dios requieren tiempo y pruebas para cumplirse. Durante los años siguientes, Jacob tuvo hijos con Lea y Raquel, y también a través de sus siervas Silpa y Bila. Los hijos de Jacob serían los antepasados de las 12 tribus de Israel, cada uno con personalidades distintas, conflictos y sueños. Lea, que no era amada, fue bendecida con hijos, mientras que Raquel, estéril, enfrentó su propio dolor. La competencia y los celos entre las esposas y sus sirvientas generaron tensiones, pero Dios permanecía con Jacob, guiando cada paso, enseñándole lecciones de fe, paciencia y dependencia de su providencia. Jacob, aunque astuto y a veces engañoso, comenzó a aprender que la verdadera bendición no dependía de sus planes, sino de la fidelidad de Dios. Jacob trabajó para Labán durante muchos años, con dedicación y paciencia. Aunque Labán intentó engañarlo varias veces cambiando su salario, Dios estaba con Jacob y lo bendijo abundantemente. Sus rebaños crecieron, sus posesiones aumentaron, y Jacob se convirtió en un hombre próspero, rico en ganado, siervos y bienes. Pero aunque la riqueza lo rodeaba, su corazón no descansaba del todo. Sabía que era hora de regresar a la tierra de sus padres, de volver a Canaán y enfrentar su pasado, especialmente a Esaú, su hermano, a Isintos, quien había engañado años atrás. Antes de partir, Jacob se aseguró de organizar a su familia y a sus bienes para el viaje. Con sigilo,
Salió de Harán con todos sus hijos, esposas, siervos y rebaños, dejando atrás al engañoso Labán, quien al descubrir la partida persiguió a Jacob. Sin embargo, antes de confrontarlo, Dios apareció a Labán en sueños y le advirtió que no hablara ni hiciera daño a Jacob. Cuando Labán alcanzó a Jacob, las tensiones eran palpables, pero Dios intervino para mostrar su soberanía. Después de conversaciones difíciles, ambos hombres hicieron un pacto de paz, levantando una pila de piedras como testimonio, y Jacob continuó su camino confiando en que Dios guiaba sus pasos. El regreso a Canaán no era simplemente un viaje físico, sino un desafío espiritual. Jacob sabía que debía enfrentar a Esaú, aquel hermano que una vez juró matarlo por el engaño de la bendición. El miedo lo llevó a dividir su caravana en dos grupos, pensando que si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. Pero más allá de la estrategia, Jacob buscó a Dios en oración, pidiendo protección, fortaleza y reconciliación. Esa noche, mientras cruzaba solo el río Yabok, ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. La lucha fue intensa, cuerpo a cuerpo, durante toda la noche. Jacob comprendió que no era un hombre común, sino la presencia de Dios mismo. Aunque su cadera fue herida durante la lucha, Jacob no soltó a aquel hombre. Supo que la verdadera bendición dependía de su perseverancia y de su fe. Al amanecer, el hombre le preguntó su nombre, y Jacob respondió. Entonces Dios le dio un nuevo nombre, Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Este cambio de nombre simbolizaba una transformación completa. El hombre, que antes era engañoso, temeroso y dependiente de su astucia, ahora era un hombre renovado, un príncipe de Dios, capaz de enfrentar la vida con fe y fortaleza. Al amanecer, mancando por la herida, Jacob vio el horizonte y comprendió que el encuentro con Esaú estaba cerca. Preparó cuidadosamente a su familia, colocando a los sirvientes y presentes al frente y a sus esposas e hijos atrás. Él se acercó al hermano 7 veces, un gesto de humildad y reconocimiento de sus errores. Pero para sorpresa de Jacob, Esaú corrió hacia él con los brazos abiertos, no para vengarse, sino para abrazarlo. Ambos lloraron y se reconciliaron, demostrando que el perdón es más poderoso que la venganza y que Dios puede restaurar los vínculos rotos incluso después de años de conflicto. Después de la reconciliación, Jacob se estableció en Sucot y luego en Siquem, mientras Esaú regresó a su tierra en Seir. La paz había sido restaurada, pero la vida de Jacob aún tenía desafíos. Su casa estaba llena de hijos, con personalidades fuertes, y cada uno de ellos traería consigo sueños, conflictos y responsabilidades. Entre ellos, Diná enfrentó una tragedia cuando fue ultrajada por Siquem, un príncipe local, lo que desató la furia de sus hermanos y casi llevó a la familia al desastre. Jacob, como padre, tuvo que navegar la complejidad de la justicia, la protección y la misericordia dentro de su hogar. Aún en medio de estas dificultades, Dios continuaba guiando a Jacob, enseñándole lecciones de liderazgo, fe y perseverancia. La historia de Jacob en Harán y su regreso a Canaán muestra cómo Dios cumple sus promesas incluso en medio de errores, engaños y desafíos familiares. La bendición de Dios no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina, y a través de cada prueba, Jacob fue transformado, aprendiendo que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la presencia, la guía y la promesa de Dios. Con el paso de los años, Jacob vio cómo su familia crecía. Sus esposas, Lea y Raquel, junto con sus siervas Silpa y Bilha, le dieron 12 hijos y una hija, Diná. Cada hijo traía consigo promesas, sueños y desafíos,
y cada uno representaba un legado que marcaría la historia futura del pueblo de Israel. Sin embargo, la vida familiar estaba llena de tensiones y conflictos. Lea, a pesar de ser la esposa menos amada, fue bendecida con hijos. Raquel, la esposa que Jacob más amaba, sufría por la dificultad de concebir. La competencia y los celos entre las esposas y las siervas generaban tensiones, pero Jacob mantenía su fe, confiando en que Dios obraba en medio de todo. Finalmente, Raquel tuvo un hijo llamado José, a quien Jacob amaba profundamente. Para mostrar su afecto, Jacob le dio una túnica de colores, un símbolo de privilegio y cariño que despertó la envidia de sus hermanos. José, joven y soñador, tuvo dos sueños proféticos, uno en el que sus hermanos y su familia se inclinaban ante él, y otro en el que incluso el sol, la luna y las estrellas se inclinaban. Al compartir sus sueños, la envidia y la ira de sus hermanos crecieron y comenzaron a conspirar contra él. En un acto de extrema crueldad, vendieron a José como esclavo a mercaderes que se dirigían a Egipto, y para ocultar su acción, hicieron creer a Jacob que José había sido devorado por una bestia. Jacob quedó devastado, su corazón lleno de dolor y tristeza, pero no perdió la fe. Sabía que Dios tenía un plan, aunque aún no podía comprenderlo completamente. Años más tarde, en Egipto, José enfrentó desafíos enormes, pero también recibió la protección y dirección de Dios. Fue encarcelado injustamente, tentado, y sin embargo permaneció fiel y confiado en que la promesa divina se cumpliría. Con el tiempo, Dios lo elevó a un lugar de autoridad junto al faraón, convirtiéndolo en gobernador de Egipto, responsable de administrar la tierra durante los años de abundancia y de hambre. José se convirtió en un instrumento de salvación no solo para Egipto, sino para su propia familia, quienes años atrás lo habían vendido por celos. Cuando la familia de Jacob se enfrentó a la hambruna en Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de provisión. No sabía que José, ahora poderoso, era el responsable de la distribución de alimentos. Los hermanos de José no lo reconocieron al principio, pero José sí los reconoció. Sin revelar su identidad, comenzó a poner a prueba a sus hermanos, confrontando sus corazones, sus actitudes y su arrepentimiento. Este período fue un tiempo de aprendizaje, tanto para José como para sus hermanos, y mostró que Dios puede transformar situaciones de traición y dolor en oportunidades de redención y reconciliación. Finalmente, José reveló su identidad a sus hermanos, quienes cayeron ante él, llenos de miedo y vergüenza. Pero José, guiado por la gracia de Dios, los perdonó. Les aseguró que lo que habían hecho, aunque malintencionado, Dios lo había usado para salvar muchas vidas, incluyendo la de ellos mismos. Jacob, al recibir la noticia de que su hijo amado estaba vivo y en posición de autoridad, experimentó un momento de gozo indescriptible. La familia entera se trasladó a Egipto, donde Dios continuó bendiciendo su camino, demostrando que incluso después de traiciones, pérdidas y sufrimientos, su plan se cumple y su fidelidad permanece. La historia de José y la familia de Jacob resalta una verdad eterna. Dios no abandona a quienes confían en Él. Aunque enfrentamos errores, pérdidas y pruebas difíciles, Dios utiliza cada circunstancia para cumplir sus promesas, enseñar lecciones de fe y formar un legado que trasciende generaciones. La vida de Jacob, desde sus engaños y miedos hasta la reconciliación y la restauración, es un testimonio del poder transformador de Dios en la vida de quienes confían en Él. La fe perseverante, el perdón y la humildad son los pilares que sostienen la verdadera bendición. Y la historia de José nos recuerda que incluso en medio del dolor, Dios prepara caminos de salvación y esperanza para su pueblo. Con el tiempo, Jacob envejeció,
y su vida estuvo marcada por experiencias de fe, desafíos, errores, reconciliaciones y aprendizajes. Sus hijos habían crecido, cada uno con personalidades distintas y destinos únicos, y Jacob comprendió que era momento de impartirles bendiciones individuales. Estas bendiciones no eran simples palabras, eran declaraciones proféticas que revelaban el carácter, la vocación y el futuro de cada hijo, y a través de ellos la formación de las tribus de Israel. Cada bendición transmitía tanto la esperanza como la responsabilidad de vivir conforme a la promesa divina hecha a Abraham y a Isaac. Jacob comenzó con Rubén, su primogénito, quien había mostrado impulsividad en su juventud, y Jacob profetizó con palabras que señalaban la importancia de la responsabilidad y la rectitud. Luego bendijo a Simeón y a Leví, advirtiendo sobre la violencia y la necesidad de control, y proclamando que su descendencia estaría marcada por la unidad y la justicia. Judá recibió palabras de liderazgo y realeza, prefigurando la línea de la que surgiría el rey y el Mesías. Cada hijo fue llamado a vivir conforme a un propósito mayor, y Jacob, aunque humano y falible, transmitió con reverencia la dirección de Dios sobre sus vidas. José recibió una bendición extraordinaria, reflejando la fidelidad de Dios que había sostenido su vida a pesar de los obstáculos. Jacob habló de la protección divina, de la multiplicación de su descendencia y de la importancia de la fe inquebrantable. Benjamín, el hijo menor, también recibió bendición, y cada uno de los hijos comprendió que, aunque los caminos podían ser difíciles, Dios estaba con ellos, guiando sus pasos y cumpliendo las promesas hechas a Abraham y a Isaac. Antes de morir, Jacob expresó un deseo profundo y significativo: ser enterrado en la tierra de sus padres, en la tumba de Abraham, Isaac y Sara, y de Rebeca y Lea. Este gesto no solo manifestaba fe en la promesa divina, sino también la certeza de que su legado continuaría en la tierra prometida. Jacob reunió a toda su familia, los bendijo, les habló del cuidado de sus hermanos, y les transmitió la importancia de la unidad, del perdón y de la obediencia a Dios. Su voz, aunque debilitada por los años, llevaba consigo autoridad, amor y visión espiritual. Tras la muerte de Jacob, José lloró profundamente. La pérdida de su padre fue un momento de dolor, pero también de gratitud, pues comprendió que la vida de Jacob, llena de aciertos y errores, había sido guiada por Dios. José asumió la responsabilidad de proteger a su familia, cuidando de los hermanos y de sus hijos, asegurando que la promesa divina continuara a través de ellos. La historia de Jacob terminó como comenzó, con la fe en Dios, la guía divina y el cumplimiento de promesas más grandes que cualquier circunstancia humana. La vida de Jacob nos enseña lecciones profundas sobre la perseverancia, la fe, la humildad y el perdón. Nos muestra que, aunque cometamos errores y enfrentemos traiciones o dificultades, Dios sigue obrando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones y dirigiendo nuestros caminos hacia su propósito. La historia de Jacob no es solo un relato antiguo, es un testimonio vivo de que la fe, la obediencia y la confianza en Dios pueden transformar vidas y establecer legados eternos. Jacob, el hombre que nació agarrando el talón de su hermano, que huyó por miedo, que fue engañoso, astuto y humano en su fragilidad, terminó siendo Israel, el príncipe que luchó con Dios y con los hombres, y prevaleció. Su historia nos recuerda que nuestras imperfecciones no definen nuestro destino. Con Dios, cada uno de nosotros puede ser transformado, recibir una nueva identidad y cumplir el propósito divino en nuestras vidas.
Si esta historia te ha tocado, recuerda suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos inspiradores de la Biblia, compartir este video con quienes buscan esperanza y fe y darle like para apoyar que más personas conozcan la transformación que Dios puede hacer en cada vida. Así como Jacob fue transformado, tú también puedes permitir que Dios actúe en tu historia, guiando tus pasos, fortaleciendo tu fe y cumpliendo sus promesas en tu vida. La historia de Jacob, desde sus inicios como un joven astuto y lleno de miedo, hasta su transformación en Israel, el príncipe que luchó con Dios y prevaleció, nos deja enseñanzas profundas que atraviesan el tiempo y las generaciones. Vimos cómo un hombre imperfecto, lleno de errores, engaños y decisiones cuestionables, fue usado por Dios para cumplir un propósito mayor. Sus pasos, aunque humanos y falibles, fueron guiados por la fidelidad divina, demostrando que incluso en medio de nuestras imperfecciones, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aprendimos que la fe perseverante es clave. Jacob creyó en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias parecían contrarias. La oración y la búsqueda de Dios marcaron cada etapa de su vida, desde la inquietud de Rebeca en su vientre hasta la bendición final de Jacob sobre sus hijos. Dios estaba presente, cumpliendo su palabra y transformando la vida de su familia. Las pruebas, las traiciones y las fugas no fueron obstáculos, sino oportunidades para que la gracia y el poder de Dios se manifestaran. El perdón y la reconciliación son lecciones centrales. La relación entre Jacob y Esaú nos enseña que la humildad y la disposición a enmendar errores pueden restaurar vínculos quebrados. La valentía de Jacob al enfrentar a su hermano y la apertura de Esaú para recibirlo muestran que la reconciliación es posible cuando confiamos en Dios y dejamos que su voluntad guíe nuestras acciones. Este acto de perdón y restauración no solo liberó a los hermanos del rencor, sino que también aseguró que la promesa de Dios continuara a través de las generaciones. La historia de José y su ascenso en Egipto refuerza que incluso en medio de la adversidad, la fidelidad a Dios produce frutos. José fue vendido, sufrió injusticias, pero nunca perdió la fe. Su vida se convirtió en un testimonio de que Dios transforma las dificultades en bendición, convierte los errores humanos en planes de redención y utiliza cada experiencia para cumplir su propósito. La familia de Jacob, guiada por Dios, experimentó la restauración y la prosperidad, y el pueblo de Israel se formó a partir de estos eventos, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. El legado de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, errores y decisiones difíciles. Sin embargo, la historia de Jacob nos recuerda que nuestras acciones no definen nuestro destino final, sino que la fe, la obediencia y la confianza en Dios sí lo hacen. Dios ve nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestra capacidad de cambiar. Él transforma miedos en valentía, errores en aprendizaje y engaños en oportunidades para cumplir su propósito. Hoy, Jacob nos habla a través del tiempo y nos invita a confiar en la transformación divina. Nos anima a enfrentar nuestros miedos, a buscar la reconciliación, a perdonar y a ser perseverantes en la fe. Nos recuerda que cada paso de nuestra vida puede ser guiado por Dios, que nunca nos abandona y que su plan siempre se cumple en el tiempo perfecto. La historia de Jacob es más que un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia jornada espiritual y un llamado a vivir con propósito, fe y esperanza. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo historias inspiradoras de la Biblia, compartir este video con tus amigos y familiares para que juntos puedan aprender y crecer en la fe, y dar like para apoyar que más
Personas conozcan la transformación que Dios puede hacer en sus vidas. Permite que la historia de Jacob te inspire a confiar en Dios, a enfrentar tus desafíos con valentía y a creer que incluso en los momentos más difíciles, la fidelidad divina puede transformar tu vida por completo. Hoy es tu oportunidad de comenzar tu propia historia de fe, esperanza y transformación con Dios guiando cada paso de tu camino.